Sí, Ahora sí. ahí. Continúa. Ahora sí, estamos grabando. Explico de nuevo lo que dije Ah. recién para que quede grabado. Una vez que abran el RStudio, van a aparecer seguramente el cuadrante de abajo a la izquierda, que puede que le ocupe la mitad de la pantalla, que es la consola, y los dos cuadrantes de la derecha. Para abrir este cuadrante, que es donde vamos a usar el editor, ¿sí? Para que les aparezca un archivo que se llama script, tienen que ir acá, donde está el primer más, en la esquina superior izquierda, New File, y tocar donde dice RScript. Eso les va a abrir un archivo acá que es, ¿A buscar? en principio, un archivo de Dale. texto. Y como les decía, todo lo que escriban acá, lo pueden ejecutar en la consola, no tocando Enter, porque tocando Enter lo que va a hacer es hacer una nueva línea de texto, sino tocando desde la línea donde están parados, Control y Enter. ¿Sí? Por ejemplo, damos otra cuenta ahora. 3 más 2 más 5, Control y Enter, y abajo en la consola me escribió 3 más 5 y me dio la respuesta que da R, ¿sí? Cuando lo ejecuto. ¿Qué es lo mismo? Es un atajo para agarrar, copiar todo esto, llevarlo a la consola, pegarlo, ¿sí? Yo agarro esto, lo copio, lo pego en la consola y es lo mismo, ¿no? Y lo ejecuto desde la consola. R me da un atajo para hacer eso, simplemente parándome acá y tocando Control Enter. Entonces, estos scripts nos van a servir en estas clases, al menos, sobre todo para ir tomando notas de las cosas que vayamos haciendo. Si en vez de escribir en un cuaderno, las vamos directamente escribiendo acá, entonces las podemos ejecutar cada vez que queramos. ¿Te puedo compartir por última vez antes que empecemos? Dale. Ahí. Eh, compartir. Ahí, fíjate, no sé si se ve. Recién ahora sí, perfecto. Ah, está. Fíjate que me salió un mensaje en rojo, no sé por qué cuando yo hice la primera operación. Ah, bueno. Sí, eso me pareció raro que cuando vos fuiste a... ¿No Ok. había que instalar los paquetes o algo así? En algún momento Lo sí, hicimos la pero... clase pasada. En algún momento sí, pero a mí me pareció que Armando, cuando vos fuiste... ¿Cerraste ya el explorador de, de Windows? El explorador de Internet, quiero decir. Eh, no sé cuál es. Hoy que me estabas mostrando la página de donde bajaste el RStudio, ¿te acordás? Ajá. Mostrame de nuevo eso. Porque me pareció que en algún momento leí algo que decía que vos te estabas bajando una versión más vieja, ¿no? No me acuerdo por qué. Eh, no sé si lo ves ahí. No, yo sigo viendo el RStudio. Ah, está. Está, para que lo pongo. Lo que dice Gabriel todavía no hace falta. O sea, el R te permite, tiene un montón de funciones básicas. Ahí está, a ver. No, en ese, donde dice Older Versions. No sé por qué estás ahí. No, en el otro, en el donde tienes el mouse ¿El recién, otro? ese. Anda más Sí. arriba, ahí. Porque a lo mejor, lo más arriba que puedas. Este no era el que ya te daba una. mm, No. Si vas, hace clic en la esquina de arriba a la izquierda donde dice RStudio, a que te mande la página directa. ¿Acá? No, más a la izquierda todavía. Ah, acá. Ahí. A ver, ahí. Sí. Este, productos, a lo mejor. RStudio. ¿Este? Sí. A ver, y más abajo. RStudio Desktop. ¿Este apretó? Sí. Ajá. Acá me mandó. Eh, ¿O lo bajo? ese. Esa debe ser la última versión, porque me parece la que te bajó a vos es una versión vieja, no sé por qué. Este, Ah. y entonces por eso te está Entonces, dando. si lo bajo, me lo va a actualizar, más o menos, una cosa así. Y lo va a tener que volver a instalar, pero sí. Por hoy, que probablemente nos alcance Claro. con la que tenés. Te dio un error que te dice que si querés hacer gráficos no te va a dejar. Pero bueno, a lo mejor no hagamos gráficos, pero por la duda anda bajando esta. Y después en algún momento instalá esta última que vas a descargar. Claro. Tengo que bajar la que es free No, o esa la no, que esta. esta. Sí, Está. Y esa, bueno, le voy RStudio a poner Desktop.
Ajá. La de la izquierda. Cuando te termine de bajar eso, probá de instalarlo. Eso, ahí está. Esta tenés que bajar. Donde dice download, ese botón azul grande. Ah, Esa es pero la. yo no lo bajé porque es para 64. Ah, y a Sí. ver, y vos decís que no te va a andar esa entonces, que vos tenés 32. No, claro, no, aparte, viste, está recargada esta computadora, sí. A ver, y anda un poco más abajo. Ajá. Eh, Eh, bueno, no, tampoco bajé este Exe porque es súper pesado y digo, estoy en la misma, digamos, ¿no? ¿Y cuál terminaste bajando? No. Yo bajé el de acá, que es para 3264. No, ese es el R, ese no es el R Studio. No, volví a donde estábamos No, recién. no, sí, 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 tenés me razón. parece que la cerraste a la que vos tenías. No, pero vas a tener que bajar una No, versión más nueva, porque ya te está dando error esa que vos bajaste recién. Tratá de bajar alguna de sí, esas que dicen Windows 10. Eh, alguna de esas, por ejemplo, no sé. eh, como si no, fuera eso esta. no. No, eso no. Un poco más arriba, donde dice, Acá. Fiora 32-bit system, you can use an older version of RStudio. A ver, subí un poco a ver qué dice ese párrafo. Ah, yo me había metido acá Claro. y de ahí bajé. Porque leí que era para 32. A ver, subí un poquito, a ver qué dice más arriba en ese párrafo. Sí. Mm, Ok. Este, a ver. Bueno, por ahora a lo mejor al principio de la clase al menos no te va a hacer ningún problema. Si querés probá de Dale, bajar, a lo mejor te da un error, pero probá de bajar alguna de esas que dice Windows 10, esta que dice RStudio 1.4.17.17, está. probá con esa. Si eso te Sí, anda, fenómeno. Y si no, le vamos a buscar alguna solución. dale, Este, listo. probá de bajar Listo, esa listo. e instalar esa, la que dice Windows 10, ahí en la lista esa grande, Windows 10, download RStudio, esa, la primera. Esta. No lo voy a hacer ahora para poder seguir la clase, pero Dale, sí, dale. probá de bajar esa y después vemos qué pasa. Si no, Bárbaro. ya le buscamos una vuelta. Tratá de hacer, bueno, apenas lo hagas, si lo podés solucionar y que no te dé más ese warning, esta tarde, por ejemplo, cuando lo hagas, mandá un mail. Y si te sigue dando problema, avísame así veo si le busco alguna solución. Dale. Dale. Bueno, seguimos entonces. Ahora comparto yo. Bien, entonces estábamos acá. Para los que están recién empezando con el R como Armando, vamos a tener que, bueno, si van al curso, al aula virtual, desde el aula virtual aparece en la sección 1 una cosa que yo le subí, que es una carpeta donde dice clases de gabinete. ¿Sí? Si van a la sección 1, en el curso, en el aula virtual, hay una carpeta que dice clases de gabinete, clase 1.r. Y pueden bajar este archivo. ¿Sí? Y bajan este archivo, probablemente ya les ponga para ejecutar con el R, y si no le ponen a abrir con el RStudio, digamos. Ya les aparece acá el iconito del RStudio, y si no le ponen a abrir con y le ponen RStudio. Sí, cada vez que diga R yo voy a decir RStudio. Pero, no sé, me va a salir R, disculpen. Entonces, les va a abrir esto. ¿Qué es esto? Es lo que escribimos la clase pasada. Las cosas que usamos la clase pasada. Bien. Entonces, si abren esto, clase 1.r, les aparecen los únicos comandos que usamos la clase pasada, que son para poder abrir el archivo swirl, donde están las primeras lecciones del curso interactivas. Entonces, si es la primera vez que usan el R y si no hicieron nada de lo que hicimos la semana pasada, abran este archivo y tienen que ejecutar estos 1, 2, 3, 4, 5 comandos que están abajo de donde dice primera sesión. Donde dice primera sesión, tienen que instalar el paquete. ¿Sí?
Ok. La dejan un ratito. Se nos instala. Ejecutar la librería Swirl, ¿sí? Y bajan este y solamente le tocan Control Enter. Ya es como ejecutarlo en la consola. Poner el lenguaje en español, o sea, el tercer comando. Y instalar el curso. Que si ya lo instalaron, no lo vuelvan a instalar, pero si lo van a instalar por primera vez, déjenme que les muestre. Esperen un segundo. Esperen un segundo, ahora no me... ¿Cómo era? Esto no lo copien, ¿eh? Esto lo estoy copiando yo para poder mostrarles cómo es instalar el curso. Lo que tienen que hacer es poner este comando que dice instalar curso, ejecutarlo en la consola y les va a abrir una ventana donde les va a dejar buscar el archivo, que no sé dónde estará, pero lo tengo en cálculo, que se llama cálculo con R. .swc, no me acuerdo dónde lo guardé. Acá, cálculo con R.swc. Y que ustedes lo bajan desde la misma aula virtual. Tiene la aula virtual, van acá donde dice sección 1, números y límites, y les aparece cálculo con R para descargar. Abren eso desde el RStudio y les tiene que decir el curso se instaló con éxito. Les doy un ratito para que estemos todos ahí. Lo que hicimos en la clase pasada fue, después de todo eso, ejecutar el comando swirl, y ya nos empieza a hacer preguntas y a enseñar cosas. Entonces, la primera pregunta que nos hizo fue ¿cómo debo referirme a ti? Yo le puse que me llamaba Pablo, y me explica cómo funciona el curso, o al menos esta parte del curso, que me dice, me va a ir explicando algunas cosas. Cada vez que da punto suspensivo, tengo que tocar Enter cuando ya termino de leer y esté listo para continuar, y ahí voy siguiendo. Bien. Me va dando algunas opciones que puedo ir haciendo, no me interesa mucho por ahora. Lo que me importa es, cuando diga qué curso quiero hacer, si ya instalé el curso Cálculo con R, me tiene que aparecer en esta lista. ¿Sí? Como es el único que instalé, es el único que me aparece y después me da una opción de ir a buscar otros cursos en alguna página web o lo que sea. Entonces, si instalé el curso Cálculo con R, con la opción 1 y el Enter, me va a dar las distintas lecciones que tiene el curso Cálculo con R. La semana pasada, entre todos, hicimos la lección 1, la de intro, y les pedí que hagan al menos la de sucesiones y, si podían, la de funciones y la de gráficos. No sé, ¿cómo fueron con eso? Bueno, algunos recién estaban instalando el R, pero pudieron completar alguna de estas lecciones y no seguimos desde ahí. Yo quería hacer sobre todo la de funciones hoy, que es por ahí la más complicada de todas estas. Si van a la guía les dice que en principio hagan al menos, ¿sí? En el ejercicio 1 es instalar el R, en el ejercicio 2 dice aprendiendo R con R, y les da los comandos a ejecutar, que son los que acabamos de ejecutar desde la consola. Les dice cómo instalar el curso, bajar el archivo cálculo con R, así todo lo que hicimos recién, se lo explica en el ejercicio 2, y les pide que sigan las instrucciones y que al menos hagan las lecciones intro, la de sucesiones, la de funciones y la de gráficos. Me gustaría que, bueno, la de intro la hicimos la clase pasada, quedó grabada, si la pueden volver a mirar de ahí si quieren, o hacerla. Lo más interesante sería que la hagan ustedes. Me gustaría que hagamos la de funciones hoy. Esperaba que hayan podido completar al menos la de sucesiones, pero si no la completaron, la hacemos y hacemos la de funciones. Así terminamos un poco con la Estaría introducción. bueno un esbozito rápido de cómo construimos una sucesión Dale. sencillita. Sí, eso está hecho acá vamos a hacerla entonces. Hagamos de todas estas lecciones. La de intro la hicimos la semana pasada, no la voy a repetir. Si quieren la ven ahí. De última, todas las cosas que hicimos en la sección de intro las vamos a ir seguramente repitiendo en las siguientes. Ahora Eros me dice, capaz que lo querías ver después, pero al principio de la selección de gráficos tiene un problema. Dale, cuando lleguemos a la de gráficos, lo miramos, Eros, si te parece. Mientras, vamos a empezar entonces desde la de sucesiones.
Entonces, acá cuando me dice qué elección querés hacer, hagamos la de sucesiones, entonces lo hacemos entre todos. Lo que voy a hacer es abrir un nuevo script, que yo ya me había hecho uno, pero lo voy a hacer de nuevo, lo voy a cerrar. Lo voy a guardar, a lo mejor, si sin título 1 lo abrimos entre todos hoy. Yo tengo otros dos abiertos que no los quiero cerrar porque son con los que estoy trabajando y los quiero dejar ahí, pero a ustedes estos dos no les aparecen. Les va a aparecer el clase 1 si es que lo abrieron, y les va a aparecer este sin título si es que abrieron un nuevo script. Lo voy a guardar, así le pongo nombre y ya sé en dónde estoy. No sé, cálculo, y le voy a poner clase 2. Lo vamos a ir completando entre todos, que lo voy a usar como un cuaderno para ir tomando nota de las cosas que voy aprendiendo en la lección. ¿Sí? Es una buena práctica aprovechar estas lecciones. Si uno las va completando en la consola directamente, sí, va aprendiendo, pero a lo mejor después eso queda en el olvido. Entonces, cada comando que vaya ingresando acá, lo voy a ir copiando en el script también, para después poder guardar eso, y que me quede como una lista de cosas que estoy aprendiendo en vez de que queden olvidadas. Entonces, vamos a ir haciendo ese trabajo. Dice, en esta lección usted aprenderá cómo crear secuencias, ¿sí? Secuencias o sucesiones de números en R. La forma más sencilla de crear una secuencia de números en el R es mediante el uso del operador dos puntos. ¿Sí? Si ven, dice el operador y entre comillas dos puntos. Escriba 1, 2.20 para ver cómo funciona. Entonces lo voy a copiar acá en la consola, 1, 2.20, y le voy a dar Enter. Y fíjense lo que me devolvió R, me devolvió la lista de todos los números naturales desde el 1 hasta el 20. Entonces lo que voy a hacer acá es una lección de sucesiones. Voy a ir escribiendo en mi cuaderno, en mi script, todas las cosas que voy aprendiendo. Entonces, si ven, antes de empezar a escribir un texto, le pongo un simbolito de numeral. Voy a agrandar un poco esto, que me aprendí el otro día cómo hacerlo, y por ahí ustedes lo ven muy chico. Vamos a agrandarlo bastante, así lo pueden ver bien. Si ven, antes de empezar a escribir el texto, le pongo un simbolito de numeral. Ese simbolito de numeral es el que me permite hacer comentarios sobre el código que estoy escribiendo, ¿sí? ¿Qué hace? Que si yo toco Control Enter y hay un numeral, todo lo que hay después del numeral, el R no lo va a ejecutar. Lo va a entender como que es un comentario. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, 1.20, 1.2.20, ¿sí? Que es el comando, y poner numeral, crea un vector con los números del 1 al 20. No voy a usar acentos porque, no sé, después cuando lo vuelves a abrir esos acentos no lo entiende el R, así que voy a escribir todo sin acentos y sin ñes para no hacer lío. Perdónenme esa cuestión. Entonces, voy a ir escribiendo, tomando nota de todo lo que voy aprendiendo, así me queda agendado. Entonces dice, esto nos dio, acá abajo voy a seguir leyendo ahora, todo entero entre 1 y 20, ambos inclusive. También podríamos utilizarlo para crear una secuencia de números reales. Por ejemplo, trate con pi 2 puntos 10. Entonces, en vez de escribirlo acá abajo, le voy a escribir acá arriba, tratar lo mismo, para que vean cómo funciona. Pi 2 puntos 10, y le doy control enter, es lo mismo que si lo hubiese escrito acá abajo. Fíjense que el R lo que hizo fue copiarlo y pegarlo. ¿Sí? R copió esta línea, la pegó acá abajo y le dio enter. ¿Sí? Es lo mismo que escribirlo acá arriba y tocar control enter. ¿Y qué hizo esta función? Me dio un vector de números reales que empiezan por pi, ¿sí? 3, 14, 15, y bueno, todas las decimales de pi que guarde R, y va a incrementos de A1. Nunca alcanza el límite superior de 10, ya que el siguiente número después de 9,14 es más que 10, y entonces ese no lo quiero. Bueno, para que vean que también funciona si uno pone un número que no es natural, como abajo, pero siempre me va haciendo incrementos de A1. Entonces voy a escribir eso acá. Empieza por pi, pero da incrementos de A1. Entonces, esas cosas las voy a aprender. Seguimos. ¿Qué pasa si hacemos 15, 2.1? Entonces, ¿qué pasa? Lo hacemos acá arriba o con el control enter, o abajo, o lo escribimos acá y después lo copiamos y lo pegamos. ¿Qué pasa? Entonces nos hace del 15 hasta el 1, pero en reversa. Entonces dice, ha contado hacia atrás en incrementos de A1. Es poco probable que busquemos este comportamiento, pero sin embargo es bueno saber cómo podría suceder. Entonces vamos a poner un comentario acá. ¿Sí? Cada vez que queramos comentar, fíjense que los comentarios me los pone siempre en verde. ¿Sí? ¿Qué significa esto? R no lo va a leer. Lo estás leyendo vos, pero a R no le interesa todo lo que está en verde.
En cambio, la línea de código me la va poniendo en distintos colores como negro o azul. Entonces, después del 15.1 voy a comentar lo que hace esta función, que según entendemos, hace, crea, desde el 15 al 1 hacia atrás, incrementos de a 1. A ver qué más podemos hacer con R para crear sucesiones. Dice, recuerde que si usted tiene preguntas acerca de una función de R en particular, puede acceder a su documentación con un signo de interrogación seguido del nombre de la función. Sin embargo, en el caso de buscar la ayuda de un operador, como el colon usado anteriormente, debe incluir el símbolo de acentos abiertos como este. Nota, el acento grave generalmente se encuentra en la esquina superior izquierda de un teclado. Bueno, nos dice dónde encontrar la tecla. Lo que nos está diciendo es que la ayuda de una función era con signito de pregunta, se lo aprendimos en la clase pasada, y después el nombre de la función, pero si la función no tiene nombre, sino que es como un simbolito, es un operador, le dice R, tenés que poner estos acentitos para que te lo lea. Y si no, simplemente poner acá y tocar F1. Si pongo acá dos puntitos, le paso el mouse por arriba y toco F1, me va a abrir la ayuda de esta función y me dice, genera secuencias regulares desde 2 puntos hasta, ¿sí? Entonces pone AB, me va a hacer una sucesión desde el primero que pongamos, antes del 2 puntos, hasta el segundo que pongamos después del 2 puntos. Bueno. Nada, un recordatorio de cómo usar la ayuda del R. ¿Qué más? A menudo vamos a querer más control sobre una secuencia que estamos creando de lo que el operador 2 puntos nos da. ¿Sí? La función sec sirve para este propósito. Bueno, el uso más básico de sec hace exactamente lo mismo que el operador 2 puntos. Dice, trate sec 1.20 para ver esto. Entonces pongamos sec y entre paréntesis 1.20. Lo voy a copiar, así ya después lo puedo escribir en mi cuaderno. Le doy Enter. Y fíjense que hace lo mismo. Hace desde el 1 hasta el 20 con incrementos de 1. Vamos a escribir acá. Voy a poner, hace lo mismo que 2.20. Ninguna novedad. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo tenemos más control con la función sec. Dice, esto nos da el mismo resultado que 2.20. Sin embargo, vamos a decir que en lugar de eso, quieren un vector de números que van de 0 a 10, incrementando en 0,5. ¿Sí? Si yo escribiera 2.10, me va a hacer, o 2.10, me va a hacer de 0 hasta 10, incrementando de 1. Pero si quisiera incrementos de 0,5, tengo que escribir este comando. Dice sec 0,10, o sea, el valor de donde quiero que empiece, el valor donde quiero que termine, y después coma, by, que significa por, 0,5, o DA 0,5. A ver, vamos a escribir entonces sec 0, 10, by, igual 0.5, y nos da lo que pensábamos que nos iba a dar, lo que nos había dicho que nos iba a dar. Nos da una sucesión que empieza desde el 0, termina en el 10, y cada número es 0,5 más que el anterior, ¿sí? 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Entonces vamos a anotar esto, que acabamos de aprender, sec 0, 20, by, igual 0.5. ¿Qué hace esto? Lo comento con el numeral. Desde 0 hasta 5, hasta 20, perdón, con incrementos de 0.5. Muy bien. Dice, o tal vez no nos importa el incremento y solo queremos una secuencia de 15 números entre 5 y 10. O sea, quiero que empiece por 5, que termine con 10 y que tenga 15 números, entre 5 y 10. Entonces eso dice hacerlo con la función sec 5, 10, length igual 15. Dice, hazlo ahora y almacena el resultado en una nueva variable llamada my-sec. Entonces vamos a hacer my-sec igual, o flechita de asignación, ¿se acuerdan que era lo mismo? Para asignar a una variable cierto valor, uso la flechita de la asignación o el igual. Entonces pongo my-sec y vamos a poner sec, y entre paréntesis 5, 10, length igual 15, que es lo que me dice que escriba, ¿no? Me dice, usa esta función
y guardala en una nueva variable que se llama my-sec. Hacemos eso, le damos al enter. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir esto, lo que acabamos de hacer, mysec, flechita de asignación, flechita de asignación, sec 5, 10, 15, y vamos a poner lo que nos devuelve. Entonces, según lo que acabamos de aprender, nos devuelve 15 números entre 5 y 10 a intervalos regulares. Muy bien. Y si ven, lo que aprendimos el otro día es que acá al lado ya me va apareciendo en el espacio de trabajo, en este tercer cuadrante, ¿sí? Perdón, sería el primero, no sé cómo le quieran decir, el de arriba a la derecha, me aparecen las variables que voy creando. Hasta ahora creé una sola, que es la que acabo de crear, se llama mysec, y tiene todo, y dice que es un vector de números, que tiene una fila por 15 columnas, y que tiene estos números, el 5, el 5,36, el 5,71, el 6,07, el 6,43, y bueno, puntitos suspensivos porque no llega a poder mostrarme todos. Bien, entonces ahora me enseña una nueva función que me dice, para confirmar que mysec tiene longitud 15, podemos utilizar la función length. Entonces, la función length, si yo adentro pongo un argumento que sea una variable o un vector, cualquier cosa, mysec, vamos a poner, ¿sí? Esto lo copio y lo pego en la consola para ejecutarlo, o con el control enter, como quieran. Fíjense qué hace, me dice 15. Entonces la función len lo que está haciendo es devolverme la longitud del vector que estoy ingresando. Entonces, vamos a poner acá, devuelve la longitud del vector ingresado. Vamos a poner así, len. Devuelve la longitud del vector ingresado. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene? Entonces, habíamos creado un vector que tenía 15 elementos, confirmamos que tiene 15 elementos mediante la función len. ¿Sí? La función len devuelve un número que es la cantidad de elementos que tiene el vector que pongamos como argumento. Muy bien. Seguimos. A ver. Tengo un problema. Dale. Como que se me guarda en los valúes Sí. o en environment, el mysec, pero como que el programa me dice no exactamente, dale otra oportunidad, como que me pone que está mal, no me deja seguir. Cuando vos quisiste hacer esta línea, mysec, flechita sec 510 length 15. Ah. Ahí ¿Querés está. compartir No, la no dije pantalla? nada, perdón. No, sí, Lo no, copiaste puse mal. un número mal. Sí. Sí, eso. El programa, esta parte del swirl, digamos, que es como interactivo, que está bueno porque no tengo que estar yo corrigiéndolo, sino que el programa le está diciendo, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, es muy literal. Entonces, si hacen una comita más o una comita menos o un número mal, les va a decir que está mal. Hasta que no le devuelvan lo que espera, no sigue. A veces hace alguna excepción, depende de cómo lo haya programado yo, con la flechita o el igual, te los toma como que son lo mismo, los espacios no les interesa, pero si en vez de 5 pusiste 6 porque te pillaste mal, te va a decir que no es lo que esperaba, porque él te dijo hace una que vaya de 5 hasta 10 con longitud 15. Entonces, bueno, qué sé yo. Este que yo estoy haciendo acá, clase 2.R, si ustedes están haciendo ahora conmigo la lección, no hace falta que vayan también haciendo un resumen como estoy haciendo yo, esto yo después se los paso, no pasa nada. Pero es un buen ejercicio para los que siguen cuando trabajen solos, ir trabajando en un script y ir comentando y escribiendo cada cosa que uno va haciendo, porque después uno no se acuerda. Bien, estamos acá, Tommy, entonces, ya llegaste hasta la longitud y te digo que estaba todo bien. Me dice, Sí, ahora sí. imprima el valor para ver su contenido, ya lo habíamos visto acá al costado, pero si queremos ver todos los números, escribimos directamente mysec, le damos enter, y nos devuelve los 15 numeritos que había guardado en el vector mysec. ¿Sí? De 5 hasta 10, 15 números, y bueno, ¿cómo hace para construir esos 15 números? ¿Qué sé yo? Agarrará, dice, tengo que ir de 5 al 10, o sea, tengo que avanzar 5 unidades,
pero quiero que todos los números estén X espaciados, entonces divido 5 dividido 15, bueno, en realidad dividido 15 no, dividido 14, porque tengo 14 espacios, 5 dividido 14, y voy haciendo 5 más 5 sobre 14, más 5 sobre 14, más 5 sobre 14, hasta llegar a 10. Eso es lo que haría yo si quisiera construir estos 15 números. El R no sé cómo lo hace, pero me devuelve lo que esperaba. Bien, entonces lo que nos dice es, como puede observar, R genera un vector de 15 números entre 5 y 10 distribuidos a intervalos uniformes. Bien, lo que esperábamos, ¿sí? Para la izquierda y para la derecha están equiespaciados. Vamos a suponer, dice, que no sabemos la longitud de MySec, pero queremos generar una secuencia de números enteros de 1 hasta n, donde n representa la longitud, bueno, esta traducción quedó medio mal, la longitud del vector MySec. En otras palabras, queremos un nuevo vector 1, 2, 3, no sé cuánto, ¿sí? Que sea de la misma longitud que MySec. Bueno, hasta ahora no nos dice nada, 3 puntitos significa tocar Enter solamente. Hay varias maneras que podríamos hacer esto. Una posibilidad es combinar el operador 2 puntos y la función length. De esta manera, hacer 1, 2 puntos, length, y entre paréntesis, MySec. A ver, si entendemos esto. Si yo, length de MySec, ¿qué es? Es un número, ¿sí? ¿Sí? Es una palabra, pero significa tomar la longitud del vector MySec. O sea que es un número. Es el número 15, de hecho, porque el vector MySec tiene longitud 15. Entonces, R, ¿qué va a hacer? Va a calcular primero esta función, va a ver que esto da el número 15, y después va a interpretar que querés el vector 1, 2 puntos, 15. Fíjate, si yo hago esto, Enter, me da exactamente eso, el vector 1, 2 puntos, 15, porque la función length evaluada en el vector MySec es exactamente el número 15, como habíamos hecho por acá arriba, ¿sí? Si ven por acá arriba, preguntamos a R cuánto era length de MySec, 15, entonces acá R, en vez de leer length de MySec, lee directamente 15 y me devuelve el vector que va desde 1 hasta 15 sumando de a 1. O sea, vamos a escribir ahí 1, 2 puntos, length, MySec. Entonces hace un vector de naturales de A1 de la misma longitud que MySec. Otra opción es utilizar sec y entre paréntesis along.width igual MySec. Hago un intento. Entonces vamos a ver qué pasa si hago eso. Sec entre paréntesis along.width igual MySec. Enter. Y nos da lo mismo. Entonces vamos a escribir acá arriba sec. No, nos queda en el resumen igual MySec. Entonces vamos a poner en el comentario, hace lo mismo que arriba. Sin embargo, como es el caso con muchas tareas comunes, R tiene una función incorporada especial para este propósito llamado sec-along. Escriba sec-along, MySec, para verlo en acción. Entonces, escribimos sec-along, MySec, y nos da lo mismo. Entonces vamos a escribir acá arriba que tenemos otra forma más. No sé, para enseñaros que hay varias formas de hacer el mismo procedimiento en R. Sec-along, MySec, también hace lo mismo. Vamos a la que más me gusta después. Entonces dice, a menudo hay varios enfoques para resolver el mismo problema, en particular en R. Enfoques simples que involucren menos escritura son generalmente mejores. ¿Sí? Es también importante que su código sea legible, para que usted y otros puedan entender lo que está pasando sin demasiados problemas. Muy bien. Pablo, ¿cómo hago la flechita invertida? Porque el MySec no me lo está tomando por eso. O sea, voy a hacer como un mayor y un Y guión, un guión. pero sí, no tengo los comandos como para hacerlo en el teclado. Entonces hacelo con un igual. Con un igual va a andar lo mismo. Pone MySec y en vez de hacer la flechita, pone Ajá. igual. Pero no me están dando. ¿Con igual Con no el te igual. anda? No. Raro, che. O sea, por eso lo.
A ver, y si yo hago esto, por ejemplo, Ah, no, me parece que me falta poner sec al. Tengo que poner sec de nuevo. No, pará sí, que tienes que pruebo poner eso. sec de nuevo, claro. Probá con el igual, y si no, yo hago esto. Mira, voy al Zoom. ¿Dónde está el Zoom? ¿Para qué tengo tantas cosas abiertas? Ah, tengo abierto el Zoom. Voy al chat, y te lo escribo acá. Esta es la flechita. Si vos copiás y pegás eso, me parece que tendría que andar. ¿Sí? Ahí en el chat quedó la flechita para los que no, las que no encuentran o no tienen el mayor y el guión. Si no, en muchas, bueno, o sea, al menos en mi computadora y en otras que he usado, si tocan Alt y al mismo tiempo el guión medio, les hace la flechita. Qué sé yo, un atajo para cuando uno pasa tanto tiempo escribiendo. Ah, bueno, Alt y el guión medio hace la flechita. Si no, mayor y guión medio también hace la flechita. Mayor o menor, no sé cómo se llama esto. El que sea, el que apunte para la izquierda. Bien. Nada, estábamos leyendo este comentario que nos hace, que dice que, bueno, hay varias formas de resolver lo mismo. Seguimos. Dice, si R tiene una función incorporada para una tarea en particular, es probable que la función esté altamente optimizada para este propósito y es su mejor opción. O sea, si hay una función que ya hace lo que queremos, usemos esa función, me dice, en vez de usar otra. A medida que usted se convierta en un programador R avanzado, usted diseñará sus propias funciones para realizar tareas cuando no haya mejores opciones. Exploraremos escribir sus propias funciones en lecciones futuras, que es la que viene a continuación. ¿Sí? Definir nuestras propias funciones para que hagan lo que queramos. Bien. Otra función relacionada con la creación de secuencias de números es rep, dice. Es sinónimo de réplica. Echemos un vistazo a algunos usos de esta función. Entonces, si estamos interesados en la creación de un vector que contiene 40 ceros, podemos crearlo como aprendimos la clase pasada, que era con el C, y hacer 0, 0, 0, 0, 40 veces. ¿Sí? O, dice, podemos utilizar rep, y entre paréntesis, 0, times, que significa cuántas veces lo querés, igual 40. Entonces me da un vector que tiene 40 ceros, de esta manera sin tener que escribir los 40 ceros de a uno. Entonces vamos a escribir esto acá en nuestro cuadernito, rep, 0 times igual 40, crea un vector de 40 ceros. Si en cambio queremos que nuestro vector contenga 10 repeticiones del vector 0, 1, 2, o sea, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 10 veces, podemos hacer rep, y acá donde pusimos 0, antes ponemos el vector 0, 1, 2, que lo hacíamos con la función C de concatenar 0, 1, 2, para que puse un punto, 2, y después coma, y lo mismo, times igual 10. Queremos que lo haga 10 veces, o sea, 0, 1, 2, 0, 1, 2, así, 10 veces. Y acá nos hizo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ¿sí? 10 veces. Entonces vamos a escribir eso. Rep C, 0, 1, 2, times 10. Un vector de 0, 1, 2, repetido 10 veces. O con las palabras que ustedes quieran. Esto lo estoy haciendo yo con las palabras que a mí me sirven. Pero si ustedes quieren usar otras palabras para acordarse más fácil de qué hacía la función, usen las palabras que quieren. Esa es la idea de tomar notas. Cada uno las toma como quiere. Por último, vamos a decir que en lugar de repetir el vector 0, 1, 2 una y otra vez, queremos que nuestro vector contenga 10 ceros, después 10 unos y después 10 dos. Así, en vez de 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, que haga 0, 0, 0, 0, 10 veces, 1, 1, 1, 1, 10 veces, 2, 2, 2, 2, 2, 10 veces. ¿Cómo hacemos esto? Dice rep C 0, 1, 2, y en vez de times igual 10, la opción es each igual 10. Y acá nos hizo 0, 0, 0, 10 veces, 1, 1, 1, 10 veces, 2, 2, 2, 2, 2, 10 veces.
es la respuesta que estaba buscando, has alcanzado al final de esta lección, volviendo al menú principal. Bueno, vamos a anotar esta última función que hicimos, rep c 0, 1, 2, each igual 10, y esto lo que hace es crear un vector con 10 ceros, 10 unos y 10 dos. Ya nos quedó un lindo resumen de todo lo que aprendimos en la lección de sucesiones. Que, a ver, si ustedes van por ejemplo, antes de pasar a otra lección, si ustedes van a rep y van a la ayuda de rep, por ejemplo, van a ver que tiene un montón, bueno, tiene un montón de opciones más que no estamos aprendiendo. Y eso va a pasar con la función rep, va a pasar con la función sec, va a pasar con un montón de funciones que van a ver que vamos a ir aprendiendo algunos usos, pero que tienen un montón de usos más. Está bueno saber que están, pero tampoco tiene sentido que empecemos este curso aprendiendo todas las opciones de cada función que vamos a usar. Vamos a ir aprendiendo algunas que parecen útiles, y está bueno saber que por ahí hay más, que por ahí se me ocurre, quiero hacer un vector que tenga, no sé, esto. ¿Cómo lo hago? A lo mejor con alguna de las opciones de la función sec puedo hacer, y entonces ese día voy y busco en la ayuda a ver si lo encuentro. ¿Sí? Las posibilidades son infinitas, y lo que estamos tratando de hacer ahora con este ejercicio de estas lecciones del SWIRL es aprender, aunque sea un conjunto de instrucciones básicas que le podamos dar a R para poder empezar a trabajar con ejercicios del curso, ¿sí? Con ejercicios de cálculo. Hasta ahora no estamos haciendo más que aprender algunas opciones y algunos procedimientos en R, pero queremos después aplicar todas estas cosas para entender algunos conceptos del curso. Bueno, entonces eso, no es que estamos aprendiendo todas las opciones, estamos aprendiendo algunas, sepan que hay más. Vamos a hacer la lección de funciones, así por lo menos hoy aprendemos algunas de estas cosas. Entonces voy a escribir acá lección de funciones. Voy a ir haciendo un Perdón, Pablo, cuadro. una última pregunta Sí, sobre eso. Como las dos las llamamos rep, ¿cómo las puedo nombrar como distintas variables? esto que está acá, Sí, yo hice la rep de times igual a 10 y la otra de each igual a 10. sí. Ah, está bien la pregunta. Eso que vos estás haciendo te va a devolver un número, no es una variable todavía. Fíjate que hoy creamos muy pocas variables. La única que creamos es esta que se llama MySec. Lo que vos podés hacer es, a ver, voy a salir de esto, así me voy a la consola y jugamos un poco con las cosas que aprendimos recién. Ahora estoy en la consola. Por ejemplo, si yo hago rep, por ejemplo, esta última que hicimos, rep C012 times igual 10, le doy enter, me va a devolver esto, pero eso no queda guardado en ningún lado. Si yo quisiera que eso quede guardado en ningún lado, le voy a poner, no sé, vector, 1 le voy a poner, no sé, o vec1. Y a esa la defino como rep, o sea, lo mismo, o copy y pego, para no escribir todo de nuevo. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora me quedó guardada en vec1 este vector que tiene 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y por ejemplo, en vec2, el nombre que yo quiera, acá es una cosa que me va a servir a mí, voy a escribir la otra. Rep con el each. No es que el vector se llama rep, la función se llama rep. El vector no tiene nombre, porque no le puse nombre, pero el nombre se lo puedo poner yo como el nombre que quiera, con la asignación, que es con el igual o con la flechita, ¿no? Es lo mismo, el igual y la flechita son equivalentes. Que les pongamos vec2 y pongamos flechita en vez del igual. Entonces ahora me creó una nueva variable, vec2, que tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, bueno, le puse vec1 y vec2 porque no estaba muy creativo, pero le puedes poner, que yo, repetidos de a 1, repetidos de a 10, o el nombre que vos quieras que te haga acordar. ¿Está bien? Una cosa es la función, que me devuelve un número, y otra cosa es asignarle ese número a una variable. Yo puedo o no, depende de lo que necesite más adelante, o de lo que me pide el ejercicio, asignárselo a una variable. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, ¿cómo haces vos para salir ahí y volver a la consola que Con el tenés todo? escape. Con el escape. O si no, si quieren, una Ah, cosa que pueden hacer es, si ahora están en el swirl, por ejemplo, yo vuelvo al swirl. Para volver al swirl pongo swirl, paréntesis, paréntesis, enter. Y ahí vuelvo a la parte interactiva. Voy a poner de nuevo Pablo. Una cosa que pueden hacer es abrir otra terminal de RStudio, que les va a abrir la consola solamente, o bueno, la consola y las dos, estas tres cuadrantes, y no va a haber ningún script. Entonces, si se fijan, no sé si ustedes ven mi barra de acá abajo, yo tengo abierto el RStudio, por un lado, que es lo que estaba usando recién, y acá tengo otra terminal, y lo abrí dos veces al programa, y entonces acá puedo ser libre de escribir lo que yo quiera, qué sé yo.
son como independientes. Entonces, por ahí, si estoy en el swirl, y quiero volver a la consola, en vez de cerrar todo y tener que volver a abrirlo después, me voy a la otra terminal y trabajo desde acá, como quiera. Si no, con escape, 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 te sale, y si no sale con escape, 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 la opción es by y paréntesis, paréntesis. Bien, hasta acá vamos, aprendimos entonces algunas funciones que me permiten crear sucesiones o secuencias, que en realidad no son más que vectores, ¿está bien? De muchos elementos, con distintas opciones, depende de lo que necesite en el ejercicio que esté resolviendo. Y repasamos un poco cómo asignar variables. Ahora quiero que hagamos este curso. Pregunto, sí, cuando vos guardás la terminal o guardás el script? el script. El script, vale. La terminal es una cosa que es como instantánea. Está ahí para devolverte lo que vos le pidas. Pero no es que estás guardando cosas en la terminal. Está bien la pregunta. Cuando vos guardás acá, guardás el script. Fíjate, acá yo tengo 4 scripts abiertos. Estos dos, que no tienen ¿ves que este tiene como un asterisco? Este significa que todavía no lo guardé, o que hice cambios y que no lo guardé. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar y guardar, como cualquier archivo. Pero ya está, ya se actualizó y está guardado. Si se me apaga la compu, no pasa nada, ya lo guardé. Estos dos ya estaban guardados, y este que tengo acá, le hice cambios y no lo guardé, lo voy a guardar. Entonces, eso es una cosa. Por otro lado, lo que podés guardar o no guardar es el workspace. Por ejemplo, si yo quiero cerrar la computadora y después volver y que estos vectores sigan acá, ¿está bien? Cuando cierre me va a preguntar si quiero guardar, o puedo guardar desde acá, el workspace. ¿Sí? Lo más sano sería que esto no lo guarden nunca. Es más, yo cada tanto tengo la costumbre de venir acá donde está la escobita. No sé si ustedes ven acá, hay un simbolito de una escobita, que dice borra todo. Dice, ¿estás seguro que querés borrar todos los objetos del workspace? Yes. ¿Por qué hago eso? Ponele que ahora va a quedar claro con lo que hicimos recién. Ponele que recién definimos un vector que se llamaba vec1. Y después hago otro ejercicio y también le pongo vec1. Pero me olvido de correrlo. Entonces me va a hacer ese ejercicio con el vec1 del ejercicio anterior. Como que por ahí uno se le van agotando los nombres y va usando el nombre f para la misma función en distintos ejercicios, o para distintas funciones en distintos ejercicios. Y entonces está bueno cada tanto decir, bueno, borro todo, empiezo desde cero. Empiezo un ejercicio nuevo, borro todo. Y cuando cierran, si les preguntan si quieren guardar el workspace, yo generalmente les pongo no. Si no, cuando abren les va a aparecer todas las cosas viejas de sesiones anteriores que pueden llegar a molestar. Pero bueno, eso lo van a ir viendo a gusto de ustedes. Pero está bien la pregunta. La consola nunca guarda nada. La consola es como, te doy esto, me devolves esto. Te doy esto, me devolves esto. Si vos querés guardar cosas, tenés que ir escribiéndolas en un script y guardándolas. Dale. Vamos a hacer el curso de la lección de funciones. Entonces voy a ir de nuevo al swirl. Le dije que me llamaba Pablo, de nuevo, y me dice, ¿qué curso querés hacer? El 1, el de cálculo con R, lo único que tengo. ¿Qué lección querés hacer? La 3, la de funciones. Vamos a hacer la lección de funciones, así nos queda alguna idea de esto. Dice, las funciones son uno de los conceptos básicos, fundamentales del lenguaje R. Ellas son pequeñas piezas de código reutilizable que pueden ser tratadas como cualquier otro objeto de R. Bueno, si usted ha trabajado en cualquier otro componente de este curso, ¿sí? Entonces seguramente ha utilizado algunas funciones ya. Sí, por ejemplo, cuando usamos rep y cuando usamos sec, estamos usando funciones. Estas son funciones. Las funciones generalmente se caracterizan por estar compuestas por el nombre de la función seguido de paréntesis. Vamos a intentar usar algunas funciones básicas, solo por diversión. Bueno, la función dice sys.date, paréntesis, devuelve una cadena que representa la fecha de hoy. Entonces vamos a probar, dice, escriba sys.date, paréntesis, paréntesis, abajo para ver qué pasa. Fíjense, no sé si llegan a prestar atención, la primera S es mayúscula y la primera D también es mayúscula. La única D, quiero decir. La primera S de sys es mayúscula y la D de date también es mayúscula, sys.date, paréntesis, paréntesis, ¿qué hace? Me devuelve algo. Me devuelve la fecha de hoy. A ver si está bien, sí, 30. Bueno, le devuelve en el formato americano, no sé cómo se llama, que ponen primero el mes y después el día, ¿no? Me dice 2021, mes 8, día 30. Nada, para probar una función, dice. La mayoría de las funciones en materia de R devuelven un valor. ¿Sí? Vos pones una función y te devuelve un valor. Funciones como sysdate devuelven un valor basado en el ambiente de su computadora. Mientras que otras funciones
manipulan datos de entrada con el fin de calcular un valor de retorno, ¿sí? Que son las funciones que más acostumbrados estamos. ¿Sí? Una función que yo, f de x igual a x, agarra x y te devuelve x. ¿Sí? Las funciones matemáticas son eso, una función que toma un dato de entrada y me devuelve un valor de salida. Dice, por ejemplo, la función min, mean, toma un vector de números como entrada y devuelve la media, acá habría que aclarar, pero es la media aritmética de todos los números del vector de entrada. Las entradas a las funciones son a menudo llamadas argumentos. Proporcionar argumentos a una función a veces es llamado el pase de argumentos a esa función. Los argumentos que se quieren pasar a una función deben ir dentro de los paréntesis de la función. Trate de pasar el argumento C245 a la función min. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir agarrar la función min y pasarle el argumento, o nosotros diríamos evaluarla en el argumento que nos está dando. Dice, el argumento es C245. ¿Por qué ese es el argumento? Bueno, porque dice, la función min, como argumento o como valor de entrada, le tenés que dar un vector de números. ¿Sí? No podés calcular la media. Bueno, sí, un número es un vector de una longitud, pero es interesante la media aritmética cuando tomo varios números y le quiero calcular su promedio. Entonces, ¿cómo calculo el promedio de 2, 4 y 5? O la media aritmética. Bueno, tienes que hacer min de, y el argumento que voy a poner adentro de min es este vector, C, 2, 4, 5. Y le voy a dar a enter a ver qué pasa. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve justamente lo que nos había dicho. El promedio o la media aritmética entre 2, 4 y 5. O sea, agarra 2, le suma 4, le suma 5, le da 11, lo divide por 3 porque son 3 números y le da 3,6 periódico. Bien. Las funciones suelen tener argumentos que son variables sobre los que la misma operará. Por ejemplo, la función min recibe un vector como argumento. Como por ejemplo, cuando hicimos min de 268. La función min, a continuación, suma todos los números en el vector y divide esta suma por la longitud del vector. Bueno, lo que acabamos de decir. Suma todos los números en el vector que le estoy proporcionando y devuelve por la cantidad de números que sumó, o sea, la longitud del vector. En la siguiente pregunta, se le pedirá que modifique un script, que aparecerá tan pronto como usted se mueva a dicha pregunta. Cuando haya terminado de modificarlo, guarde los cambios en el script y escriba submit paréntesis paréntesis en la consola. Esto hará que el script sea evaluado. Incluiremos algunos comentarios en el script que se abrirá, así que asegúrese de leerlos. Entonces, primero voy a tomar nota de las cosas que hicimos hasta ahora. Entonces, min, toma como argumento un vector y devuelve su media aritmética. Voy anotando las cosas que vamos haciendo. Ahora sí, le voy a dar enter a esta pregunta que me va a hacer ahora, y me adelantó que cuando yo diera enter, me abre un script. Si se fijan, acá arriba, les tiene que haber abierto un nuevo script que se llama boringfunction.r. Vamos a leerlo. Bueno, acá como agrandé tanto, me queda... Estás a punto de escribir tu primera función. Una función tiene estructura de la forma. Entonces acá, fíjense que todo esto está comentado, pero es bueno para que lo leamos. Esto no va a hacer nada, pero me permite escribir cosas para leer. Entonces me dice, una función tiene estructura de la forma. Esta es la estructura de una función. Dice, nombre de la función, flechita de asignación, function, y entre paréntesis van los argumentos, argumento 1, argumento 2, y después hay una llave, que se abre acá, y si ven se cierra acá abajo, y entre medio de las llaves, yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, manipular argumentos, de alguna manera, y devolver un valor. ¿Sí? Entonces, acá le doy el nombre que yo quiero a la función, para crearla tengo que hacer la flechita de asignación, y la función function, y entre paréntesis pongo los argumentos que quiero que tome la función, y entre llaves, el procedimiento que quiero que realice esa función. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Dice, a continuación vamos a crear una función llamada boringfunction. Esta función toma el argumento x como entrada y devuelve el valor de x sin modificarlo. Elimina el símbolo de numeral frente a la x para hacer funcionar la función. Bueno, parece un trabalenguas. Asegúrate de guardar esta secuencia de comandos y escriba submit en la consola después de realizar y salvar los cambios. Entonces vamos acá, y fíjense, lo único que nos dice que tenemos que hacer en este primer ejercicio, que es muy fácil, dice, elimina el símbolo de numeral frente a la x. Acá está la x, y elimino el símbolo. Y ahora leámosla para analizarla, para tratar de adivinar qué va a hacer esta función. Esta función se llama boringfunction. ¿Sí? Es una función que como argumento toma x.
¿Y qué devuelve esa función? X. ¿Sí? Entonces, acá le digo cómo se llama el argumento, y acá le digo qué quiero que haga con ese argumento, y qué quiero que me devuelva. No le hagas nada, devuelve simplemente X. Entonces, vamos a hacer un ejercicio antes de evaluarla. Si yo pongo body-function 15, ¿qué me va a devolver la función? Están todos muy perdidos. Vamos a probarlo, si no sabemos. A ver. Me dice, asegúrate de guardar esta secuencia de comandos. ¿Sí? Entonces voy acá y voy a guardar. Y ahora me voy acá abajo y pongo submit. ¿Viste? Bien hecho. O sea, quiere decir que esta función que definí en este script está bien. Es lo que tenía que hacer. Bueno, no era nada la tarea lo único que decía, eliminar el símbolo de numeral frente a la X, y ya está. Lo borré, guardé, y le puse submit para que me evalúe. Me dijo, leyendo tu script, bien hecho. Esta función ya está bien definida. Y fíjense que ya me apareció en el workspace. ¿Sí? Yo lo había borrado, así que no tengo nada de lo que había creado antes. La primera cosa que creé es un objeto que es una función, que se llama boring-function, y es una función. Me dicen. ¿Sí? Acá cuando le pongo esto y la flechita, estoy creando un nuevo objeto. ¿Sí? Entonces dice, ahora, para probarla, dice, escriba boring function y entre paréntesis pi. ¿Sí? Dice, si su función trabaja, simplemente debería devolver el número pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto dice, ahora x, ¿sí? Esta x que está acá, es pi. Pi para R, si me voy a otra terminal y me pregunto qué es pi, si pongo pi enter me devuelve el valor numérico de pi o alguna aproximación de pi, ¿está bien? Con la cantidad de dígitos que aguante R. La pi es, bueno, son dos letritas, pero ya viene definido en R como 3, 14, 15, 9, qué sé yo. Entonces fíjense qué pasa. Si yo agarro boring function de pi y le doy enter, me devuelve pi, justamente. Me devuelve 3, 14, 15, 9, 3. ¿Está bien? ¿Qué hace esta función entonces? Recibe un argumento x y devuelve el mismo argumento x. Lo devuelve sin ningún cambio. Por eso es una función aburrida, ¿sí? Se llama así, boring function. Como puede comprobar, esta función simplemente devuelve el argumento ingresado. Solo por experimentar, dice, vea qué ocurre si ingresa boring function. Y acá voy a poner entre tildecitos mi, primera. Bueno, acá hay un problema porque, qué sé yo, voy a copiarlo, exactamente. Voy a agarrar todo esto, copiar y pegar, para no hacer lío, porque hay un acento acá y hay un signo de admiración. Lo copio y lo pego, le doy enter. ¿Y qué hace? Imprime R, lo mismo que estoy escribiendo. No importa si sea un número o si es una cadena de caracteres, como mi primera función. ¿Sí? R agarra y interpreta. Que lo que vos pongas acá adentro de boring function, entre paréntesis, te lo tiene que devolver, sea lo que sea, mientras pueda, ¿no? Entonces, si vos pones pi, te devuelve pi. Si vos pones mi primera función, me devuelve mi primera función. ¿Está bien? Es una máquina que agarra un objeto y me devuelve el mismo objeto. Es bastante aburrida esa máquina, pero bueno, es el primer ejemplo de función que vamos a ver. Bueno, felicitaciones por la escritura de su primera función. Escribiendo funciones, usted podrá obtener una seria idea de cómo trabaja R. Como dijo una vez John Chambers, el creador de R, para entender la computación en R son útiles dos consignas. Todo lo que existe es un objeto, todo lo que sucede es una llamada a una función. ¿Sí? Las cosas son objetos, si existen, y si están ocurriendo cosas, lo que estoy haciendo es aplicar una función a un objeto. Nada, ya va a quedar más claro. Es hora de hacer una función más útil, por supuesto, más útil que simplemente la función de identidad. Queremos definir la función racional x dividido x cuadrado más 1, y la llamaremos mi-func. Bueno, 3 puntitos, toco enter, y me abre un nuevo script. ¿Sí? Me abre un script para que yo trabaje en ese script y cree mi propia función. Dice, bueno, acá como le puse acento, no sé por qué, salió con algún error, pero creo que se puede leer igual. Dice, definir la función mi-func, que dado un número, x, devuelva el valor x dividido x cuadrado más 1. Asegúrese de guardar este script y escriba submit en la consola después de guardar sus cambios. Entonces, Pablo, sí. me apareció un cartel como con una bomba, literalmente, y dice que aborte la sesión. No sé por qué.
Bueno, abortala y abrirlo de nuevo. Puede ser que se haya colgado R de alguna forma. Sí, dice Start New Session. Bueno, ahora eso. Sí, R, tengan en cuenta que No lo abre tampoco. Quedó como tildada, no sé qué pasó. qué lástima. Bueno, no sé, tratar de solucionarlo desde el administrador de tareas, por ejemplo, que yo con control suprimir, administrador de tareas, y acá cerrarlo desde acá, el R, si te permite. Acá en aplicaciones, procesos, aplicaciones, si te aparece acá algún RStudio, cerralo, finalizar tarea, y tratar de abrirlo de nuevo. Sí, tengan en cuenta que R está bueno, porque nos permite hacer un montón de cosas, pero muchas veces antes de avisarnos que nos estamos por mandar una, lo va a tratar de hacer, porque es bastante fiel en ese sentido. No sé, pero si lo ve en una orden que le lleve mucho tiempo o que no tenga sentido, por ahí la va a tratar de hacer y se va a colgar. Pues yo no sé qué pasa si escribo 1 dividido 0, pero no lo voy a probar tampoco. No pasa nada. Pero digo, por ahí puede haber cosas en las que las trate de hacer y bueno, hasta las últimas consecuencias. Entonces, no sé qué habrá pasado, qué habrá tratado de hacer Armando, pero sí, se Sí, puede ahí colgar. con el administrador de tareas lo saqué. Entonces tendría que abrir haciendo lo mismo, volver a ir a hacer lo Tendrías que mismo. abrirlo de nuevo. Fíjate, en esta clase 1 que yo les mandé a la hora virtual, fíjate que tiene dos partes, esto está bueno para repasarlo. Si querés volver a hacer todo lo que estábamos haciendo hoy, dice primera sesión y próxima sesión. O sea, hoy hicimos todos estos 5 comandos. Ahora que ya instalaste el R, que ya instalaste el curso, este, que ya bajaste el paquete y todo eso, solamente tenés que hacer estas 3. ¿Sí? La primera vez que lo hagas, o sea, ya lo hiciste, estas 5. De ahora en adelante, si cerraste el R, lo volvés a abrir y querés volver a hacer lo que estamos haciendo, estas 3 comandos tenés que ejecutar. El de library Ajá, share. pero me lo abrió hasta Boring. O sea, Boring Function es la que habíamos Ah, visto. como que. Ah, bueno, eso puede que quede abierto acá, ese cerralo si querés, porque a lo mejor no estás en Zero, a lo mejor como que quedó abierto porque, fíjate, este boring function a mí me quedó abierto, yo lo voy a cerrar porque ya está, ya terminé esa parte del ejercicio. Te va abriendo script que vas a tener que ir trabajando sobre eso y después lo cerrás, no pasa nada. Este, Pablo, yo tengo una consulta. dale, sí, aprovechamos. Esas pestañas, clase 2, clase 1, ¿dónde las guarda el R? Ah, donde Porque vos le digas. estoy intentando buscarlas de la clase anterior y no sé dónde las guardo. No lo sé, depende de donde le hayas dicho que la guarde. Por defecto, no sé. Lo que puedes hacer es poner acá en archivo, en vez de guardar, poner guardar como. Y la guardás de nuevo en la carpeta que vos quieras. ¿Sí? Si vos le pones guardar, te la va a guardar, no sé, donde sea que las guarde por defecto R, que desconozco. Depende de la computadora tuya, de lo que sea. Lo que podés tratar de hacer es guardar como. Si le pones guardar como, te vas a la carpeta que vos quieras, por ejemplo, la carpeta de cálculo, y lo guardas ahí. Y ahora sí, cada vez que le toques guardar, te la va a guardar ahí. Pero la primera vez por ahí está bueno guardarlo como cualquier archivo, ¿no? Si se pone Word, lo que sea. Ah, bueno, listo. ¿Está bien? Así que no sé, si querés buscar también, podés hacer así. Si tocas la barrita de Windows y pones clase 1, bueno, yo tengo 1000 de clase 1, pero, no, se llama clase espacio 1, ahí me apareció, ¿ves? Y me dice que está en Downloads. Ah, porque lo bajé recién. Y acá tengo otro que está en Gabinete. Bueno, ahí te va a aparecer. Con el iconito de Windows acá abajo, y escribís y te busca. Dentro de tu computadora, obvio. Muy bien, ¿en qué estábamos? Me perdí. Ah, lección de funciones. Este, Ah, La función esa mien, ¿qué era lo que hacía? la función mifunc. Min, esta es la primera que nos mostró como un ejemplo de función. Toma como un argumento un vector y devuelve su media aritmética. O sea, le tenés que poner acá dentro un vector de números y devuelve la media aritmética. Por ejemplo, si me voy a otra consola, pongo min y pongo un vector. Un vector, ¿se acuerdan que lo hacíamos con la función c? C, y pongo, la media entre 7, 8 y 9, por ejemplo. Y me devuelve 8. ¿Sí? Tomo un vector como argumento y devuelve su media Sí, aritmética.
Sí, sí, ahí lo hizo. Bien. Lo interesante ahora es que estamos tratando de crear nuestras propias funciones. Y eso es lo interesante de esta clase. Entonces, ahora queremos crear una función que se va a llamar mi-func y que, dado un número, x, devuelva el valor x dividido x cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces dice, asegúrese de guardar este script y escriba submit en la consola antes de guardar sus cambios. Entonces, no es que queremos usar una función que ya venga definida en R, sino que queremos definir nuestra propia función para poder usarla más adelante. ¿Está bien? Que es una de las opciones más buenas que tiene R, digamos. Nos va a permitir definir la función en base al problema que estemos queriendo resolver. Definimos una función y la podemos usar como si ya fuera una función que viene definida en R. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos una función? Me dice, tenés que, acá voy a copiar a lo mejor, a ver, vamos a hacer boring function. Uy, ¿qué pasó esto? No sé por qué me cambié de idioma. Boring function, vamos a poner nuestra, así repasamos lo que hicimos ahora. Nuestra primera función. Toma un argumento x y devuelve x sin modificaciones. Y yo cerré el script, pero si quieren, sin modificaciones. Yo cerré el script, pero si quieren, me acuerdo de memoria cómo era, si no lo copian y lo pegan, boring function, para definirla lo que hicimos fue escribir boring function, flechita de asignación, o igual, es lo mismo. A lo mejor en esta lección, si no escriben la flechita, les va a dar un error. Eso porque en un momento me cansé de que tome las dos respuestas como correctas, así que escriban siempre flechita, si pueden. Boring function, flechita, y esto le pusimos function, entre paréntesis x, que es el nombre que le pongo al argumento, y entre llaves, lo que quiero que haga la función y quiero que me devuelva x. Bien, ahora quiero hacer una nueva función, que la voy a hacer desde este otro script que me abrió, porque es el que me va a evaluar el R, cuando yo le dé submit, y quiero que tome un número x, por eso ya está completo acá, ya dice, el argumento se llama x, pero se podría llamar como yo quisiera, no sé, pareció cómodo llamarlo x, y ahora yo quiero que devuelva el valor x dividido x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Entre llaves, ¿se acuerdan que era? Puedo hacer manipulaciones y después le voy a escribir lo que quiero que me devuelva. Entonces, ¿qué quiero que me devuelva? Si yo quiero que tome x, y acá entre llaves, ¿sí? Voy a poner lo que quiero que me devuelva una vez que yo le ingrese x. Y bueno, quiero que agarre el x y me devuelva exactamente esto, x dividido x cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces, esta función se llama mi-func, es una función que tiene como argumento a x, y cada vez que yo ingrese un x, me va a devolver x dividido x cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces esto lo voy a guardar, porque es la forma que me dijo que tenía que hacer. Me dice guarde, una vez que haya terminado, guardar este script, y escribir submit en la consola. Entonces vamos a escribir en la consola submit, y me dice que está bien. Dice, pongamos a prueba esta función, dice evaluar mi-func en 1. ¿Cómo para evaluar mi-func en 1? Bueno, me voy mi-func, y entre paréntesis 1. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer R? Va a decir, ¿qué es mi-func? Es esta función que definiste acá arriba. O bueno, que definiste acá arriba no, que ya está en workspace, ¿sí? Cuando una vez que lo guardaste y R lo evaluó, ya me aparece en el workspace, mi-func. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace min-func? Bueno, esto ya sabe R qué hace. Tiene que agarrar un x, el que vos le pongas, y devolverte x dividido x cuadrado más 1. Entonces, cuando yo ponga mi-func en 1, R automáticamente sabe que lo que tiene que hacer es agarrar 1 y devolverme 1 dividido 1 cuadrado más 1. O sea que me va a devolver 1 dividido 1 más 1, o sea 1 dividido 2, me va a devolver un medio. Y lo que hace R es eso, ¿sí? 0,5. Entonces ahora, una curiosidad o algo que nos va a servir mucho más adelante, dice, como vimos en la primera lección, todas las operaciones que intervienen en mi-func pueden aplicarse en R a un vector. ¿Está bien? Porque acá x, en principio R no sabe qué es. R dice, yo agarro x, sea lo que sea, y te voy a devolver x dividido x cuadrado más 1. Si x es 1, te voy a devolver 1 dividido 1 cuadrado más 1. Y si x es un vector, ¿me va a devolver algo R? Y la respuesta es sí. Porque la operación que le va a hacer
se la puede hacer a un vector R, ¿sí? Ya vimos que no se puede dividir vectores ni elevar vectores al cuadrado, pero aprendimos en la primera lección, que elevar un vector al cuadrado, R lo interpreta como componente a componente, y dividir vectores lo interpreta como componente a componente. Entonces, fíjate qué pasa si me dice ahora, evaluar mi func en el vector de los 10 primeros números naturales. ¿Qué tendríamos que escribir acá? Mi func, y entre paréntesis, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo creo el vector de los primeros 10 números naturales? 1, 2.10. 1.10, gracias. 1.10 es lo que aprendimos hasta ahora. Me va a crear el vector de los 10 primeros números naturales. ¿Qué va a devolver esto cuando yo escriba mi func en 1.2.10? Antes de hacerlo. Un número, un vector, un error. A ver, vamos a probar. Va a devolver un vector, donde en la primera posición me devuelve mi func en 1. En la segunda, mi func en 2. En la tercera, mi func en 3. En la cuarta, mi func en 4, y así siguiendo, en la última, mi func en 10. ¿Está bien? Entonces, si queremos hacer una tablita de valores, por ejemplo, y tenemos una función que estamos estudiando y queremos ver, a ver cuánto vale en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, hasta en 10, quiero hacer una tablita con los primeros 10 valores, puedo calcularlos a mano, o puedo definir una función, y decirle a R, bueno, haceme todo el trabajo ahora vos. ¿Sí? Calculame esta función, que la definí, de esta manera, calculámela en todos los números del 1 hasta el 10, y me devuelve esto. Es asombroso. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia del R. ¿Sí? Nos va a permitir un montón de cuentas que a mano nos llevarían un montón de tiempo, hacerlas en segundos, si sabemos darle las instrucciones adecuadas al R. Bien. Entonces dice, vamos a replicar funcionalidad, bueno, sería la funcionalidad de la función min, mediante la creación de una función llamada mi-min. Recuerde que para calcular el promedio de todos los números en un vector, usted tiene que calcular la suma de todos los números del vector, y luego dividir esa suma por la cantidad de números que hay en el vector. Ok, vamos a hacerlo. Entonces abrí un nuevo script. Antes. Voy a escribir acá lo que acabamos de hacer. Entonces, mi func. Esto no es que estoy diciendo que hace la función, sino que estoy creando la función y creamos la función racional x dividido x cuadrado más 1. Observar que puede aplicarse tanto a un número como a un vector. Y abajo voy a copiar esto, por si algún día quiero crear otra función parecida, me la voy a copiar de acá. Muy bien. Ahora vamos a crear min. Muy bien. Entonces, bueno, si volvemos acá, nos había abierto este script ahora, y lo que nos había pedido que hagamos era que creáramos una función que se llame mi-min, mean, paréntesis, paréntesis, que me devuelva, que tome como entrada un vector, y me devuelva el promedio de los números de ese vector, la media aritmética de los números, de los elementos de ese vector. Vamos a decir, ¿para qué vas a crear eso? Si ya está esa función, se llama min. Bueno, pues estamos aprendiendo, justamente. Queremos aprender, entonces supongamos que no existe esa función y la queremos crear nosotros. Entonces me dice, usted es libre de implementar esta función de la forma que desee, siempre y cuando devuelva el promedio de todos los números contenidos en mi vector. Y acá nos da unas sugerencias. Nos dice, por ejemplo, sum devuelve la suma de un vector. Ejemplo, acá no es suma, es sum de C1, 2, 3 devuelve 6. Nos da unas funciones que por ahí nos pueden servir a la hora de definir la nuestra. Dice, si vos pones sum y adentro de sum un vector, te devuelve la suma de los elementos de ese vector. Por ejemplo, sum de C1, 2, 3 me devuelve 6. Otra sugerencia. Length devuelve el tamaño de un vector, o la longitud. Entonces, si yo pongo length de C1, 2, 3, esta la aprendimos recién hace un rato, me va a devolver 3, que es cuántos elementos tiene el vector que estoy ingresando. Sugerencia 3, la media de todos los números en un vector es igual a la suma de todos los números en el vector dividido por el tamaño del vector. ¿Sí? Sumo todos los números y lo divido por cuántos números sumé.
Y acá pone una aclaración. Nota para que usted se sienta súper inteligente, por favor no use la función min, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, la función min agarra un vector y devuelve min de ese vector. No, eso no queremos hacerlo más manualmente. Dice, estamos tratando de enseñar algo. Bueno, como siempre, hay que guardar el script y escribir submit en la consola para ver si esta función que vamos a definir acá abajo la estamos definiendo bien. Entonces, dice, la función ya le puso el nombre, el que hizo este script, ya me dijo, no, se llama mi-min. Bueno, es lo que me pidió que haga. Dice, tengo que crear una función y se tiene que llamar mi-min. Ok. Flechita de asignación es una función que toma como argumento, en vez de x, nos gustó ponerle mi vector. Acá el nombre de la variable es indistinto. F puede ser f de x, f de y, f de z o f de mi vector. ¿Sí? Es una variable, entonces puede tener el nombre que yo quiera. ¿Sí? Entonces se llama mi vector la variable. Y acá es donde yo tengo un espacio para completar lo que quiero que haga la función. Entonces, ¿qué quiero que haga mi min de cuando yo se le aplique a un argumento que se va a llamar mi vector? ¿Se les ocurre? Que sume cada elemento del vector y divida por la cantidad que son. Y para eso se usan las sugerencias. Perfecto. Entonces, mi vector es un vector. ¿Cómo hago para sumar todos los elementos de mi vector? Y bueno, me dio la sugerencia. Agarra y pone sum, ¿sí? Sum de mi vector. ¿Por qué pongo mi vector? Bueno, pues se llama así la variable. Si hubiesen querido ponerle, vamos a hacer la prueba, vamos a ponerle vec en vez de mi vector, y entonces acá pongo vec. Es lo mismo, el nombre que le quiera poner. No va a influir. Lo que importa es que se llame lo mismo acá que acá abajo. Bueno, entonces suma de vec, va a agarrar todos los elementos de vec y los va a sumar, pero eso no es el promedio. Para saber cuánto es el promedio, todavía tengo que dividir por la cantidad de elementos que tiene ese vector. Entonces, a este número, que es la suma de todos los elementos del vector, dividirlo por la cantidad de elementos que tiene el vector. Y bueno, eso, como dijo Mercedes, es la sugerencia. Bueno, dividirlo por length de vec. Maravilloso. Entonces, esta función se llama mi-min, agarra un argumento, que se llama vec, suma todos los elementos de ese argumento, y los divide por la longitud de ese argumento. ¿Sí? Entonces, si estoy pensando que quiero poner un vector acá adentro, esto me va a dar la suma de todos los elementos del vector, y me va a devolver la longitud del vector. ¿Sí? Acá es un vector porque le voy a poner yo un vector después, no porque se llame vec. Se podría llamar arg. Se puede llamar como yo quiera, arg de argumento, o argumento. Argumento. Agarra el argumento, suma todos los elementos de ese argumento, y lo divide por la longitud de ese argumento. Es lo mismo. Lo importante es que la variable se llama igual en todos lados. Ahora, le damos a guardar, y vamos a ver si esta función que hicimos es la que esperaba que hiciéramos, con la submit. Me dice, bueno, una vez que guardes, escribís submit. Y me dice, perseverancia es la respuesta, que bueno, es una de esas frases motivadoras que no sé cómo sacar, pero significa que está bien. Entonces, vamos a ir acá a la clase 2 y vamos a escribir min. Manualmente calcula la media aritmética de un vector. Entonces vamos a copiarla, porque sabemos que anduvo bien. La copiamos, la pegamos acá. Entonces, si otro día queremos definir, por ejemplo, la media geométrica, y capaz que nos podemos inspirar en esta, pero hacer otra cosa en vez de esto que hicimos acá. ¿Bien? Esa es un poco la idea de estos ejercicios. Ir teniendo ejemplos para después, cuando queramos hacer otras cosas, tener de dónde sacar inspiración, o de dónde copiar, digamos. Muy bien. Sigamos en la consola, acá. Dice, ahora pruebe la función, ahora pruebe la función mi-min para el cálculo de la media del vector. Entonces, mi-min. Y vamos a calcular la media del vector que tiene al 4, al 5, al 10. Y nos dice 6,3 periódico, ¿bien? Es lo que esperábamos. 4 más 5, 9, más 10, 19, y lo va a dividir por 3, y nos va a dar 6,3. 6 y un tercio. Bien, vamos a construir una nueva función, dice, llamada sumQuad de n, que tome como argumento un número natural n y nos devuelva la suma de los primeros n números naturales elevados al cuadrado. Ok. Enter, porque dice puntito suspensivo. Y me abrió un script nuevo, que se llama sumQuad.
Dice, asegúrese de guardar el script antes de escribir submit. Bueno, lo mismo que hoy. Ahora, no nos da sugerencia ni nada, nos dice, usted es libre de implementar la función, bueno, esta, no sé por qué dice mymin, pero la función ahora se llama sumQuad. Siempre y cuando devuelva la suma de los primeros n números naturales elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces, asegúrese de guardar este script y escriba submit en la consola después de guardar sus cambios. Entonces, el nombre de la función ya nos lo completaron, ¿sí? Sum-quad, sum-quad, y acá nos dijo que se tenía que llamar sum-quad. Perfecto. Es una función, flechita de asignación, función, que tiene un solo argumento que se llama n. Bueno, se llama n. Ahora, n lo voy a pensar que es un número natural, porque es como la quiero definir la función. ¿Sí? No es que le voy a decir en algún momento, n va a ser un número natural. No, n va a ser lo que vos quieras. Pero yo la quiero definir para que tenga sentido cuando n sea un número natural. ¿Qué tiene que pasar acá adentro? Bueno, lo que haga falta para que la función me devuelva la suma de los n primeros números naturales elevados al cuadrado. Los dejo pensar un ratito qué pondrían acá. Voy a buscar agua, porque si no, no puedo continuar. Y ya vengo. Piensen mientras tanto qué colocarían ahí adentro en el procedimiento de la función. Ya estoy de nuevo con ustedes. Me di cuenta que cuando quise apagar la cámara que no la había prendido nunca. Ahí está. Bien, ¿qué harían para que esta función reciba un natural n y me devuelva la suma de los primeros n números naturales elevados al cuadrado? Poner sum y entre paréntesis el vector de 1 a n ¿Mm? y afuera elevado al cuadrado. Sí, eso. Ojo, por ahí hay que interpretar bien. A ver, voy a buscar un avión. Está bien lo que dijeron, o casi. Una cosa es la suma de los números elevados al cuadrado y otra cosa es la suma de los números elevados la suma elevarla al cuadrado, ¿no? Por ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Una cosa Claro, es, ¿está bien lo que digo? A pero ver, como un vector al cuadrado una hace que cosa es cada hacer número sea un cuadrado. 1 Sí. más 2 más 3, ¿están viendo lo que escribo? Más 4 más, ponerle 5 al cuadrado, y otra cosa que no es lo mismo, es hacer 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Cuál nos está pidiendo? Dice, la suma de los primeros n números naturales elevados, bueno, acá falta una vez, elevados al cuadrado. O sea, no la suma elevada al cuadrado, sino los números elevados al cuadrado y después hago la suma. ¿Está bien? Esta es la que quiero. Pablo, ¿alguna forma de hacer el piquito? Porque no lo tengo ni en el teclado virtual ni en el teclado común. ¿Cómo podría ser el piquito del elevado? El piquito del elevado, bueno, te lo copio en el chat si querés también. Yo lo hago, depende de cómo lo tengas. Yo me acostumbré, no sé, porque desde que siempre uso la compu, a usar el teclado. Acá vos podés elegir el idioma del teclado. Bueno, al menos yo, acá donde dice podés elegir el idioma del teclado. Yo con esta configuración lo hago con Shift 6, me parece. Ahora para que vea el chat. Yo con esa configuración creo que lo hago con Shift 6. Sí, Shift 6 y después el espacio, para que me aparezca. Si escribo Shift 6 no me aparece nada. Shift 6 y después el espacio me hace el piquito que ahí te lo copio en el chat. Si no, capaz que con otras configuraciones creo que siempre estuvo por ahí. Shift 4, Shift 5, Shift 3. Qué raro tu teclado igual, Armando. En algún lugar tendría que estar, igual que el piquito del menor. No sé, no conozco teclados que no los tengan, al menos. No, no me hace nada. Le pongo los shift y por ahí me los cambio de lugar, las flechas, todo, pero no me hace nada.
Bueno, ahí te lo copié en el chat. Digo, de última lo puedes copiar y pegar y tener a mano. Igual cuando ponía el simbolito ese para elevar, es como cuando lo pones solo no sale y cuando le pones algo al lado, ahí sí sale. Por eso digo que el espacio. Si yo toco Shift 6, 2, por ejemplo, ahí recién me aparece, es como el acento, que hasta que vos no toques la tecla que viene después, no te va a aparecer el piquito o el acento. Si tocas Shift 6 y espacio, ahí sí me aparece. Si no toco Shift 6 y 2, y me aparece. Sí, como dice Gabriel, hay que tener cuidado con eso, con algunas teclas. Y si te sirve, yo lo tengo al lado de la P. Ah, ¿dónde? Al lado de la P. Ah, mirá, tenés razón. Shift y el cosito al lado de Shift, la P y sale. claro, la P es la última Bueno, de esa. poner después un espacio o algo de eso y La P sale. es la última de esa fila y al lado de la P. Si yo este teclado en realidad que estoy usando, tiene las teclas escritas en el español, pero yo ya las memoricé de otra forma, entonces no uso lo que dice acá. Pero tenés razón, mi teclado al lado de la P dice el piquito. Así que en español debe estar ahí. Si lo tenés en español el teclado. No, claro, yo lo veo nada más que me salen 2 puntos cuando hago el shift. Ah, porque entonces te pasa lo mismo que a mí, lo tenés configurado en otro idioma. Claro. No lo sé. Pero bueno, por ahora ahí te lo mandé en el chat. Después trata de buscarlo, o no sé, o tener a mano una lista de símbolos que vos sepas que tu teclado no tiene y que los puedas Claro, buscar de ahí. yo le puse o estoy poniendo zoom de n al cuadrado, ¿puede ser? A ver, pará, sí. Seguimos acá entonces. Estamos de acuerdo que la que nos está pidiendo es la de abajo, ¿sí? Agarrar los números, elevarlos al cuadrado y después sumarlos. Entonces, si yo escribo, vamos a poner las opciones. Primera opción, una opción que alguien dijo escribir sum de 1 a n y después elevar todo esto al cuadrado. Esto no va a andar, porque esto va a agarrar todos los números del 1 al n, los va a sumar, y después va a agarrar esa suma y la va a elevar al cuadrado. ¿Está bien? Que es lo de arriba, que es lo que no queremos. Armando dice, bueno, poner el cuadrado adentro, pero si pongo sum de n al cuadrado, si n es un natural, n al cuadrado también es un natural. Y cuando yo haga eso, no me va a dar todos los números de 1 hasta n. Me va a dar solamente, si yo pongo 10, me va a devolver 10 al cuadrado. No me va a devolver 10 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tampoco. Okay. Esto no. Lo devuelve. Bueno, entonces, primero como dijeron por ahí. Pablo, Sí. Hola, Robert. hola, ¿qué tal? Yo te estaba escuchando. Si vos pones 1, 2.n, ¿eso ya te da un vector? Eso te da un vector, sí, lo aprendimos en la primera lección. Perfecto. Entonces ya de por ahí lo puedes sacar. Claro, porque pues, primero querés armar el vector, como dijeron, por ahí las chicas dijeron, está bien, dijeron, si el vector lo elevas al cuadrado, te va a dar el vector de los cuadrados. Eso está bien, entonces a lo mejor puedo agarrar este vector y elevarlo al cuadrado. Sí. Una cosa por ahí, para que sea más claro el código, yo puedo hacer, por ejemplo, una línea que diga vec igual 1 hasta n. Entonces, dentro de la misma función me define una variable que es auxiliar. ¿Está bien? No pasa nada, define una variable que sea del 1 hasta el n. Ahora voy a agarrar y la voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Ese vector elevado al cuadrado me va a dar 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3, un vector que tiene todos los cuadrados. Y ahora lo quiero sumar. Perfecto. ¿Vale? Entonces eso sí se parece más. O directamente, si no querés meter la variable auxiliar, no la metas. Si no te molesta, escribís así. Sum. Eso es lo que te quería preguntar. Yo lo pondría, no estoy seguro, pero lo pondría entre paréntesis, por las dudas. Exacto, yo lo para pongo... que quede más claro. Ajá. Porque si no tengo miedo que me hagas de 1 hasta n cuadrado, en vez de hacer el vector desde 1 hasta n y después me lo eleva al cuadrado. Por ahí los paréntesis, si redundan, no me molesta tanto si uno le queda claro lo que está haciendo. Acá me parece que queda claro. ¿Qué va a hacer esta función? Va a agarrar n. Va a crear primero el vector, desde 1 hasta n. Va a elevar ese vector al cuadrado, para crear el vector de 1, 2 cuadrado, 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, 5 cuadrados, y así siguiendo. Y después va a sumar todos esos números. De 10. Entonces ahora sí lo guardo. Y me voy a la consola, y voy a ver si esto anduvo bien. Submit. Y me dice, esto es trabajo bien hecho, o sea que está bien. Me dice, ahora prueba su función, sum-quad, para el cálculo de la suma de los primeros 10 cuadrados. Entonces, ¿qué voy a poner acá? ¿Un vector o un número? En el argumento.
¿Puedo decirlo? Sí, dale, Roberto, gracias. 10. Un número. Voy a poner un número, porque la función la pensé de esa manera. Fíjate que cuando pensé la función, yo quería que tome como argumento un número natural. Entonces, la definí de esa manera, para que agarre un número natural, y el vector me lo crea adentro, no me interesa a mí. Yo voy a poner 10 acá nomás. Y la función ya está bien hecha para que ese 10 lo agarre, lo convierta en un vector, lo eleva al cuadrado, lo sume. Todo eso no me interesa más. Yo lo que quiero poner acá es sum quad de 10, y entonces me devuelve 1 cuadrado, más 2 cuadrados, más 3 cuadrados, más 4 cuadrados, hasta 10 cuadrados. Que da, supuestamente, 385. No hice la cuenta, pero vamos a creer que está bien esto. Bien, para ir terminando con esto de las funciones, vamos a hacer funciones que tengan más de un argumento. Entonces, esto es posible, dice, y la sintaxis es la misma. Vamos a construir ahora una nueva función que se llama sum_pot, sum_pot, que tiene dos argumentos, n y m, que toma como argumentos, bueno, a n y a m, que son dos naturales, y nos devuelve la suma de los primeros n números naturales elevados a la enésima potencia. ¿Está bien? Sí. Espera, que yo hice algo mal. Yo Dale. puse también zoom de 1n y zoom quad de 10 me dio 3025, nada que ver. Qué raro. A ver, ¿querés compartir la pantalla? ¿Vos copiaste esto mismo? A lo mejor no lo guardaste, no sé. No, te comparto la pantalla como lo hice. A ver. Yo voy a borrar esto que borroné acá. Ah, creo que hasta que no dejo de compartir yo no puedes compartir vos. Sí, Ahora sí. me tenés que Ahí está. dejar. Sí. A ver. Compartir. ¿Se ve? Ahora sí. Yo hice Ah, te faltó un paréntesis. Fíjate que hay un paréntesis, o sea, después de la M y antes del 2. Ah, sí, ahí en la suma. ¿Dos paréntesis tengo que hacer acá? Claro, un Exacto. paréntesis es el de la función. Sum, y lo que vaya dentro de la función va entre paréntesis. Y ese 2 también querés que vaya dentro de la suma, porque el primero querés elevar al cuadrado y después recién sumar. Claro. ¿Está bien? Ahora sí tendría que andar. Vamos a hacerlo. 385, fenómeno. Listo. Sí, hay que tener cuidado con eso de los paréntesis. Sí, como siempre, el paréntesis te va a cambiar la orden que vos le estés dando al R. Sí. Por eso por ahí puede ser más claro si uno define una variable auxiliar y entonces primero creas el vector, después elevas el vector al cuadrado. Eso lo podés ir haciendo a gusto, ¿está bien? Eso la libertad la tenemos nosotros. Bien. Dice, ahora queremos una nueva función que tome dos argumentos, n y m, que agarre los primeros n cuadrados, los primeros n números naturales, los eleve a la enésima potencia y después los sume. Y nos va a abrir un script para que lo completemos. Entonces dice, bueno, acá de nuevo está como un error esto, porque copié y pegué, pero la función que queremos crear se llama sum_pot. Es una función que ahora toma dos argumentos, n y m. Y ahora acá adentro, cuando yo defino esta función, puedo jugar con n y con m, puedo operar con los dos, digamos. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero agarrar ahora y sumar, por ahí es bueno agarrar un lápiz antes de empezar a hacer. Ahora quiero agarrar. ¿Y la función siempre te da un número o te podría dar un vector? Te podría dar un vector. Te da lo que vos le pidas ok. que te devuelva. Depende de lo que vos le pidas. Claro, ok. totalmente. ¿Sí? O podría una función, por ejemplo, no hacerte nada. O hacerte un gráfico, si quisieras. Ah, mira. Cuando veamos los gráficos, podemos definir funciones que muy hagan bueno. gráficos. Mirá. Sí. Y esto es muy poderoso. Esto es, o sea, Sí, aprender un poquito de totalmente. rudimentos y ya podés definir un montón de cosas. Perfecto. Entonces ahora, si dados n y m, lo que queremos, para que a todos nos quede claro, es agarrar los primeros n números naturales, elevarlos a la m y después sumarlos. O sea, queremos 1 a la m, más 2 a la m, más 3 a la m, más hasta n a la m. Bien, ¿se les ocurre cómo? Nos podemos copiar de lo que hicimos recién, ¿no? De alguna manera. Fíjate lo que hicimos recién. Eso es lo bueno que tiene la programación también, que por ahí muchas cosas que ya hiciste te sirven. Antes agarras, a ver, copiemos esto. Perfecto, eso te sirve. Y te sirve, me parece. Voy a copiar exactamente lo mismo. Hay Pero que ahora, ¿cuál es la cambiarle- diferencia? En vez del cuadrado, ¿a qué número los quiero elevar a estos n naturales? Y a la m. ¿Está bien? Perfecto. Esto va a ser un vector que tenga 1, 2, 3 hasta n. Después los voy a elevar a la m, a cada uno de esos numeritos, y después los voy a sumar.
Entonces, fíjense cómo los dos argumentos, eso es importante cuando uno define una función, que los argumentos que tiene la función los estés usando de alguna forma. Si no, no va a andar como vos querés la función. ¿Está bien? Vos querés que n aparezca involucrado acá y que m también aparezca involucrado acá. Ok, le voy a dar a guardar. Y ahora le voy a dar a submit, a ver si esto anda bien. Y me dice, lo has logrado, buen trabajo. O sea, es la función que estábamos esperando. Toma n números naturales, los eleva a la m y después los suma. Dice, ahora pruebe su función SumPot para el cálculo de la suma de los 10 primeros cubos. Entonces voy a escribir SumPot. Y acá hay una cosa que es importante que le prestamos atención, que si tiene dos argumentos, es importante el orden. ¿Sí? Porque puede ser que SumPot de 1, 2 no dé lo mismo que SumPot de 2, 1. ¿Está bien? Entonces, en el primer argumento lo que quiero poner es cuántos números quiero sumar. ¿Sí? Porque n era justamente eso. N era la cantidad de números que vas a sumar. Entonces voy a poner 10. Porque quiero la suma de los 10 primeros, y ahora la potencia a la cual quiero elevar esos números antes de sumarlo. Y como dice cubos, significa que las quiero elevar al cubo, a la 3. Entonces un pot de 10, 3 me da 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, así siguiendo hasta 10 al cubo, que supuestamente es 3025. Vos sabés que me dio lo mismo que la otra suma, increíble. Es decir, me da 3025 y la primera que estaba mal mía era 3025. Digo, ¿está mal? No, estaba bien. Lo hacía como al cubo. Claro, una cosa rara. Sí, bueno, hay que tener, está bien, esos errores yo estoy tratando de evitarlos porque si no nos jugaría a mí la clase, pero a mí me han pasado la primera vez que lo hice y a todos les van a pasar. Y bueno, es cuestión de romperse un poco la cabeza y ver a dónde metimos mal el numerito, dónde está mal el paréntesis y tratar de probar a ver, para encontrar el error. Sí, una cosa muy normal. Que uno haga define una función. Acá está bueno esto porque me está diciendo que está bien esta función. Entonces, está como la evaluación al instante. Pero si no, puede pasar que, no sé, que yo haga la función y me crea que está bien y me está dando cualquier cosa. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, hay un par de ejercicios más, que a lo mejor se los dejo a ustedes. Me parece que quedó claro, más o menos, cómo es la idea para definir una función. Me parece que me olvidé de tomar notas. A ver, vamos a poner acá las dos que definimos recién. Una era sum, quad. Es una función que definimos para sumar los primeros n naturales elevados al cuadrado. Y vamos a copiar lo que hicimos. Y lo voy a copiar acá en el cuaderno. Voy a borrar. Y voy a copiar esta otra en el cuaderno, que se llamaba SumPot. Y vamos a poner un comentario. Las funciones pueden tener más de un argumento, más de un argumento, como esta. Que hace 1 a la m más 2 a la m más un punto suspensivo. No sé, acá escriban lo que ustedes quieran. Yo escribo esto para acordarme que hacía esta función y para acordarme de que puede tener más de un argumento. Entonces, si quiero el día de mañana hacer una función que tenga dos argumentos, a lo mejor puedo venir y ver, ¿cómo había hecho esta? Bueno, me la copio. Y trato de modificar una que ya está hecha, no empezar desde cero cada vez. Me copio esto y lo pego acá. Bien, voy a dejar acá por hoy, porque esta lección ya estamos en el 86%, quedan un par de ejercicios que estaría bueno que por ahí los completen ustedes por su cuenta. Si quieren les paso este cuaderno que vamos haciendo de Easy Clase 2 y dice todo lo que aprendimos a hacer hoy. Repasen mucho el tema de funciones porque lo vamos a usar un montón. ¿Sí? La idea de esto es usar la potencia de R para definir funciones, por ejemplo, y poder trabajarlas con un objeto y pedirle que nos las dibuje más adelante, o que nos haga una lista de una tablita de valores para una función, o lo que sea. ¿Sí? Y las funciones, definirlas a nuestro gusto. Bien, ¿qué les dejo de tarea? Terminar esta lección, que es la de funciones, y terminar la lección de, si yo ahora, por ejemplo, bueno, acá me aburrí, quiero hacer otra lección, pongo by,
o pongo escape, no me acuerdo, escape, y salgo. Si van al swirl de nuevo, les permite, bueno, poner el nombre de nuevo, y les permite hacer, acá, ojo, si ustedes ya empezaron una lección y la dejaron sin terminar, como yo recién, me dice, ¿querés seguir lo que estabas haciendo? ¿Cálculo con R, funciones? No, quiero hacer otra cosa, la voy a poner. Quiero ir al cálculo con R, pero quiero hacer la de gráficos. Les pido que hagan la de gráficos, Ajá. que también va así guiada, interactiva, y les va a ir permitiendo aprender a hacer gráficos. No es difícil, les va a ir enseñando algunas funciones, es más fácil que esta que acabamos de hacer, así que confío que la van a poder hacer solas. Dice, les va a permitir hacer gráficos básicos con R. Les va a ir guiando y les va a ir enseñando algunas formas de hacer gráficos. Traten de hacer un cuadernito como este e ir escribiendo todo lo que van aprendiendo. Eso se las dejo. Si alguien no la puede hacer o lo que sea, aproveche una consulta y me la pregunta. Si tienen alguna duda, aproveche una consulta y me la preguntan. Quiero la semana que viene empezar a hacer ejercicios, o sea, más o menos con las cosas básicas que aprendimos, las cosas de funciones y las cosas de gráficos que les dejo de tarea. Quiero que empecemos la clase que viene con el ejercicio 3 y de ahí en adelante, que es agarrar cosas del curso y tratar de usar el R para experimentar con eso, para experimentar hacer una función que haga la media geométrica, ver que la media geométrica es menor que la media aritmética para algunos ejemplos, estudiar sucesiones y ver cómo graficar sucesiones, ver qué nos dice el gráfico de una sucesión. Bueno, eso. Quiero que agarremos el ejercicio ya del curso y lo ataquemos con R, pero bueno, para eso necesito que terminen por lo menos la de funciones, que la dejamos hoy casi terminada, y que la repasen, y que si pueden hacer por su cuenta la de gráficos. Bien, dejo acá por hoy. Yo me trabé en la de gráficos, si podés Dale, ayudarme a seguir. dale. Así Sí, ahora nos terminamos. quedamos hasta que nos echen si quieren, y si alguno avanzó hasta la de gráficos, también había alguien, no me acuerdo quién fue, creo que Elvio, que dijo que había tenido un problema con la de gráficos, tratamos de resolverlo ahora si quieren. Eso, aprovechen después de clase para preguntar, y también las consultas. La semana que viene, o sea, lo que quiero es que todos hayan podido terminar esas clases, así que después de hoy, o después del martes, o después del jueves, si tienen alguna pregunta, me preguntan. Dale, ¿quién habló? ¿Emi hoy? Sí, yo era. ¿Querés mostrarme hasta dónde hiciste, o querés que empiece yo? No, yo te muestro, así no tenés que hacer Dale, todo. compartime. Ok, hoy terminamos acá entonces. Los que se quieran ir o ya tengan otras cosas para hacer, Sí, yo las dos devuelvo esto, así que las dos me tengo que ir. dale. Hoy terminamos acá, me quedo consulta. También quedan grabadas las consultas si a los que consultan no les molestan. Bueno, chao, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, yo me quedé acá, en Ah. en esa pestañita. Pero esto con lo que hicimos hoy a lo mejor podés. O sea, a ver, subí un poquito en la consola así leemos la instrucción, porque no se llega a leer toda. No tanto, no tanto. Acá ya te está dando error. A ver, pero más arriba, ¿qué No, dice? no, claro. Lo único que a mí me saltó fue esto, asegúrese de guardar el script, no sé qué. Lo otro, yo estaba intentando volver a ver lo que había hecho, pero no me salió. Ok. No me salió, así que lo dejé así Me nomás. parece lo que te está pidiendo acá es que vos definas una función. Fíjate que te dice acá, acá en el script que te abrió, te dice, definir una función f que dado un número natural n, devuelva el valor n dividido n más 1. Si no recuerdas la sintaxis de una función, puedes repetir la lección funciona. Entonces lo que te está pidiendo Claro, es que... que, o sea, pondría myfun, no sé No, qué, bueno, F quiere que se punto. llame. F quiere que se llame. F pone, Ah, le y ahora pongo pone igual igual, ¿sí? Y ahora, y ahora funciona así. function, ajá, de n, fíjate que dice que quiere que N, se llame n, llaves, perdón. no, perdón, yo que te estoy hablando fuerte. Y Y ahora, acá n ajá, sobre n más perfecto, 1. sí, eso, te está pidiendo que definas vos la función n dividido Me n más hice un 1. enredo la otra vez cuando Claro, terminé de hacer ahora las cosas. guardala, y a ver si ahora anda, submit.
No, submit No. y los paréntesis te faltaron. Ay, perdón. Ahí está. Ah, ya está. La puta madre. Estaba ahí el ejercicio. Lo que pasa es que decidí yo no ponerle ninguna ayuda. O sea, que ustedes copien y peguen o que se acuerden cómo era la sintaxis. Por eso dice, si no recordás la sintaxis, puedes fijarte lo que hiciste antes. Eso, la función, fíjate, dice, se tiene que llamar f, que da un número n, entonces pones el argumento n, que te devuelva n dividido n más 1. Ah, bueno. Listo, eso nomás era lo que me había trabado. Pensé que era más complicado. No, está bien. Ahora vas a poder seguir Sí, así termino la introducción. Dale. Bueno, listo. Muchas gracias. Nada. ¿Quién más tenía algún problemita o quería consultar algo? Ah, ahí están hablando en el chat. ¿Qué dicen? Yo igual, dice... Ah, mira, a ver. Yo tengo el mismo problema, dice Eros. Creo, y no sé qué estoy haciendo mal. Si yo igual, era porque tenía que llamarse F. Sí, tenía que llamarse F, decía ahí, definir la función F. No me lo puedo creer. Y yo. Parece que Mercedes y yo estábamos en lo mismo, así que ya está. Buenísimo. Era eso. Sí, sí, está. Vale. Había que definir la función y se tenía que llamar F. Dale. No hay más preguntas, nos vemos mañana. Adiós.